Soy el malo por hacerme a un lado cuando mis sobrinos intentaron empujarme a la alberca y acabaron cayéndose ellos solos como una especie de selección natural. Esto lo escribo porque todo sucedió hoy. Mis papás organizaron una carne asada, porque así son los adultos mayores, supongo. La verdad, no quería ir porque no soporto a mis dos hermanas, ni a sus esposos ni a sus hijos. Mi esposa y yo no tenemos hijos. Al final, mi mamá presionó a mi esposa y pues acabamos yendo. Cuando llegamos, había como 20 personas. Ya mis hermanas y sus maridos andaban bastante entonados. ¿Para qué te miento? Mi mamá estaba todo el tiempo tratando de controlar a los niños que tendrán entre 7 y 11 años. Mi papá, muy listo, se refugió en el jacuzzi con una hielera de cervezas. Mi esposa y yo platicamos un rato, comimos y nos echamos una margarita congelada. Mis hermanas y cuñados se turnaban para echarnos en cara que llegamos tarde, que no traíamos traje de baño y que, según ellos, estábamos arruinando la fiesta. Ya sabes, lo típico de una reunión de verano en los suburbios. Como a los 45 minutos, dos de los niños se lanzaron hacia una de las invitadas que estaba junto a la alberca y la empujaron. Ella estaba en las escaleras. Casi se va de boca, pero alcanzó a agarrarse. Solo se mojó la mitad. Se veía muy enojada, pero no armó un drama. Nada más fue con sus papás, agarró sus toallas, se secó y se fue. Mis hermanas y sus esposos se morían de la risa. Al rato yo estaba platicando con alguien a unos metros de la alberca y de reojo vi que 3 niños venían corriendo directo hacia mí. Ya sabía que era mi turno. No es complicado esquivar a 3 niños chiquitos, así que me moví en el último segundo. Los 3 se fueron directito a la alberca. La mayoría de los invitados, incluyéndome, nos reímos. Pero las mamás, que andaban bien tomadas, se pusieron como locas. Resulta que 2 de los niños ni siquiera sabían nadar, aunque sí llevaban traje de baño. Como yo no estaba vestido para meterme, me hice a un lado y otros los sacaron. Los niños lloraban como si hubiera pasado una tragedia. En ese momento todo se descontroló. Los 4 papás borrachos empezaron a gritarle a todos, pero sobre todo a mí, según porque casi dejo que se ahoguen sus hijos y porque 2 de los niños estaban grabando la broma con los iPhones de sus papás, que ahora estaban en el fondo de la alberca. Uno de mis cuñados se metió a intentar sacar los teléfonos, pero entre lo borracho y lo pesado no pudo. Nadie más quiso ayudar, lo cual no me extrañó, viendo que mis hermanas nomás andaban quejándose. Les dije a mis hermanas que era su responsabilidad cuidar a sus hijos y que si algo les pasaba era culpa de ellas, no mía. Hubo gritos de ambos lados. Mi esposa y yo nos fuimos cuando otro cuñado se cayó de boca mientras nos gritaba. Ahora resulta que, según ellos, yo debí dejar que los niños me empujaran a la alberca y arruinar mi teléfono con tal de que se divirtieran. Entonces, ¿de plano fui el malo? Como dato curioso, mi papá nunca salió del jacuzzi. Un mes después, mis papás me dijeron que mis sobrinos sí saben nadar y que se la viven en la alberca. El de 7 todavía está aprendiendo, pero le encanta el agua. Mi hermana solo dijo que no sabían nadar para hacerme quedar mal. Eso sí, ninguno puede meterse a la parte honda, que fue donde cayeron. Los que intentaron empujarme fueron los 2 de 10 y el de 9. Después de que nos fuimos, la fiesta acabó mal. El cuñado borracho que se cayó de boca tuvo que ir a urgencias a que le cerraran la herida en la cara. Estaba tan tomado que mi papá lo tuvo que llevar. Mi papá se enojó muchísimo. Ya en la noche, mis hermanas abrieron un grupo de WhatsApp y dijeron cosas horribles. Sus esposos también se pusieron pesados. Mi esposa y yo decidimos bloquearlos a los 4. Mi mamá me marcó. Estaba muy triste por lo que se dijeron. Ella y mi papá estaban en el grupo, y la entiendo. Por esos mensajes, mis papás obligaron a mis hermanas y sus esposos a ir al día siguiente, sin los niños, para aclarar las cosas y poner reglas. Palabras de mi mamá. El resultado fue una disculpa medio forzada, por mensaje y desde el celular de mi mamá. Me dio gusto que mi esposa estaba conmigo cuando llamaron, porque con su mirada me controlé para no decirles lo que quería. Solo les dije gracias y que no había nada más que hablar. Como creí que ya estaba todo arreglado, los desbloqueé. Esa misma noche, uno de los cuñados me mandó mensaje reclamando que los celulares costaban $1,200 y que cuándo se los iba a pagar. ¿Qué onda con eso? Le contesté, nunca. Le saqué screenshot y se lo mandé a mis papás, diciéndoles que ya estaba harto y que íbamos a cortar relación con mis hermanas y sus esposos y que no íbamos a ir a ninguna reunión donde estuvieran ellos. Los volví a bloquear. Ahí sí se armó la grande. Mi papá los llamó y los puso en su lugar. Entre otras cosas, les dijo que los nietos no podían ir a su casa por tiempo indefinido. Como mi mamá cuida a los niños gratis, eso sí les dolió. También les prohibió usar la casa de descanso y les aclaró que realmente la casa es de mi esposa y mía, no de ellos. Se quedaron en shock, porque las familias de mis hermanas usan esa casa todo el tiempo, hasta llevan amigos los fines de semana. Eso fue rarísimo para mis papás. Se notaba que ya estaban hartos.
Y para que quede claro, yo nunca quise que mis hermanas supieran que la casa era nuestra. La compramos para mis papás porque siempre quisieron una casa en la sierra, y lo mantuvimos en secreto para evitar dramas. Un par de días después, mis hermanas y sus esposos llegaron a mi casa sin avisar para disculparse, pero nosotros estábamos cenando fuera, así que dejaron una nota. Una de ellas también me llamó al trabajo, pero la mandé al buzón. Decidimos que lo mejor es no tener contacto con ellos por tiempo indefinido, y ya llevamos más de 3 semanas sin hablarles. La neta, ya me cansé, que hagan lo que quieran. Segunda actualización, 9 días después. Han sido días intensos. Pensé que ya se había puesto fea la cosa antes, pero lo de esta semana estuvo todavía peor. Para que se entienda, tengo que dar un poco de contexto financiero. Mis papás nunca han sido buenos para ahorrar. Yo les hago los impuestos desde hace años, así que sé casi todo de sus finanzas. Su casa ya está pagada y casi no tienen deudas, pero no ahorraron mucho para el retiro. Mis papás reciben seguro social, mi papá tiene una buena pensión y tienen algunos ahorros, pero no hay ningún tesoro escondido en el sótano ni nada por el estilo. El carro que manejan ahora se los compré yo cuando se jubilaron, como regalo de retiro, para que tuvieran algo bonito que usar. De hecho, era el primer auto en quién sabe cuántos años que no rentaban. Pero mis hermanas están convencidas de que mis papás están llenos de dinero y que al final todo se los van a dejar a ellas, porque según esto yo no necesito nada, y por eso nunca les ha importado ahorrar. Resulta que mi hermana mayor y su esposo, que tienen 3 hijos, llevan tiempo gastando más de lo que pueden y ahora están hasta el cuello de deudas. Ya reventaron todas sus tarjetas y están tan atrasados con los pagos de los coches que uno ya casi se los quitan. El señor siempre andaba presumiendo que ganaba una lana al año, pero la neta es que gana como la mitad. El martes, mi hermana le contó todo a mi mamá porque necesitaban un préstamo y porque aquí fue donde mis papás se quedaron en shock. En vez de ir a la casa de descanso como decían, mi hermana la ha estado rentando casi cada mes y se ha estado quedando con todo el dinero. Y no es cualquier cosa. Estamos hablando de más de $2,000 por un fin de semana y hasta $4,000 en una semana. Ahora que ya no la van a dejar usar la casa, tuvo que cancelar una renta. Está preocupada porque siente que ya van a perder todo. Y mis papás, la verdad, no están en condiciones de prestarles un solo peso. Para acabarla, mi otra hermana sí sabía que la casa la estaban rentando. Pero claro, se hizo la loca y nunca dijo nada. Yo sospecho que ella también lo ha hecho, porque una vez fui a dejar un cuatrimoto que mandé a arreglar y había una familia ahí diciendo que estaban quedándose con mi hermana y su familia y que se habían ido al pueblo. En su momento lo dejé pasar pensando que eran amigos de ella, pero siempre me quedó la espinita. Todo esto me lo contaron mis papás, que están súper estresados, especialmente mi mamá. Mi papá más que nada está furioso. Sé que él se siente traicionado y también le pesa no poder ayudarle a su hija. Sí fue muy claro, mientras dependa de él, mis hermanas no vuelven a poner un pie en la casa de descanso. Mis papás me platicaron todo porque sabían que mis hermanas iban a venir a quererme presionar después. Y sí, le atinaron. El jueves, mis hermanas llegaron otra vez a mi casa, ahora sin sus maridos, y se quedaron afuera esperándome hasta que llegué. Tenía de dos: armar un pleito afuera, dejar que hicieran un escándalo si entraba y las dejaba afuera, o dejarlas pasar. Así que las dejé entrar. Mi hermana mayor empezó a echarme un choro, con la otra apoyándola, de que según yo tenía que dejarles usar la casa en la montaña otra vez ya. También me reclamaron que he sido el peor hermano, y que ahora me toca pagar la universidad de sus hijos porque, para eso es la familia. Las dejé que dijeran lo que quisieran, y luego las enfrenté con lo que ya sabía por mis papás. De ahí todo se fue al carajo. Negaciones, lágrimas, gritos, insultos, de todo hubo. Juro que todavía me zumban los oídos, y ya pasaron 2 días. No voy a mentir, sí les dije varias cosas feas y fuertes, pero todo cierto. Al final se fueron después de como 1 hora. Después de eso, me metí a bañar y me acosté a descansar. Cuando desperté, mi esposa ya estaba en la casa y lo primero que me dijo fue que tuvo que bloquear más números porque mis hermanas no dejaban de marcar desde otros teléfonos. Ayer, mis papás me escribieron para que les llamara. Seguro mis hermanas ya fueron a contar su versión, pero honestamente no tengo ni ganas de volver a hablar del tema ahorita. Normalmente soy bien movido, pero este drama familiar ya me tiene harto. Hoy apenas y tuve ánimos para ir a la casa de descanso y ponerle candado al portón. Solo yo tengo la llave. Espero que con eso mis hermanas dejen de estar fregando con la casa. Seguro se mueren antes de caminar los 400 metros cuesta arriba. Tercera actualización, 2 semanas y media después. Otra entrega del caos que es mi familia extendida. Pensé que ya era hora de platicar cómo van las cosas luego de estas últimas semanas. Después de que mis hermanas vinieron a mi casa, mis papás me dijeron que ya no iban a ser responsables de la casa de descanso, porque mis hermanas los estaban presionando para que les dieran permiso de usarla otra vez. Básicamente, mis papás se deslindaron y me dijeron que ahora es mi bronca. Ellos hasta ese momento eran quienes veían quién iba, le daban mantenimiento, cambiaban lo que se desgastaba, etc. Decidieron que ya no querían estar metidos en tanto chisme ni drama.
Y aunque los entiendo, la neta me decepciona, porque la famosa casa se suponía que era para que ellos la disfrutaran y fueran seguido. A mí nunca me molestó que dejaran que mis hermanas fueran con sus familias, porque siempre pensé que era su decisión, aunque en papel la casa es mía. Pero ahora ya ni ellos van a poder ir sin que yo me meta, y eso cambia todo el ambiente. He tomado varias medidas para asegurar la propiedad. Ya conté que puse un super candado en el portón con una cadena buena, y el mejor candado que encontré. También cambié todos los códigos de las chapas electrónicas por otros nuevos. Ayer instalaron cámaras de seguridad, y la verdad el instalador me convenció de poner una de alta resolución que da hacia el valle. El sistema me salió mucho más caro de lo que pensé, pero al menos así duermo tranquilo. El instalador también puso letreros de propiedad vigilada por video. Además, le puse un candado especial a la llave de paso del agua. Ojalá no pierda la llave porque si no, sí va a estar difícil quitarlo. Solo mi esposa y yo sabemos que el agua está cerrada. Y otra vez, solo nosotros tenemos llaves. La semana pasada, los dos esposos de mis hermanas me marcaron por separado al trabajo, queriendo convencerme de que los dejara usar la casa como antes. El mayor intentó ir con unos amigos a pasar el rato, pero no pudo entrar por el candado y se puso bien molesto y apenado de no poder entrar. Seguro que si hubiera podido, revienta el candado. En la llamada iba de estar de necio a hacerse la víctima y en un momento hasta amenazó con arrancar el portón. Además, admitió que la habían estado rentando a algunos amigos, que necesitaban el dinero, que yo les estaba echando a perder el negocio y que hasta debería reembolsarle el dinero a sus invitados. Yo, para nada. Debí haber grabado la llamada, pero ni sé cómo se hace en el teléfono del trabajo. El otro cuñado solo sonaba a que mi hermana lo mandó a hablarme. La verdad, cuando le dije que ya no podía volver a usar la casa, ni siquiera intentó discutirlo. De todas formas, les dejé clarísimo que no la pueden usar y que dejen de pedirlo. A este punto, ya estoy pensando seriamente en vender la casa de descanso. Mi esposa y yo casi no la usamos, y tampoco es como que vaya a haber reuniones familiares ahí pronto. Le comenté a mis papás la idea de venderla, y su respuesta fue básicamente, haz lo que quieras. Si la vendo, más que duplicaría lo que invertí, porque son 3 terrenos con una vista increíble y está al final de un camino privado. Aún así, creo que me voy a esperar un poco. Venderla ahorita sería decidir con la cabeza caliente. Mis hermanas y yo ni nos hablamos y tampoco tengo intención de buscarlas. Honestamente, ni sé cómo sea su relación con mis papás, ni me interesa. Lo bueno es que la semana pasada fuimos a cenar con mis papás y estuvimos en un restaurante nuevo que nos gustó mucho. Nadie sacó el tema del drama. Mi mamá sí nos platicó de las sobrinas y sobrinos. Anda visitándolos en sus casas. Perdón si esta actualización no es de risas o grandes logros, pero así es la vida a veces. 4ª actualización, un mes después. Varias personas me pidieron saber en qué iba esto, así que ahí les va. Contraté a un señor que vive por allá para que se encargue de la casa de descanso. Cuida a sus papás y ya administra varias propiedades en la zona, unas de renta vacacional y otras de fin de semana como la nuestra. Tiene acceso a mis cámaras y va a revisar la casa cada semana o cada 2. La verdad creo que tiene el mejor trabajo del mundo. Le pagan por pasear a su perro, caminar entre las propiedades y sentarse a disfrutar la terraza cuando quiere. También tiene acceso a una cámara cerca del inicio del camino privado. Esa cámara toma fotos cada vez que pasa un coche. Me cobra 450 al mes y se encarga del mantenimiento y las reparaciones que vayan saliendo, cobrando por hora. Además, es amigo de todos los del sheriff. Con este arreglo, duermo mucho más tranquilo. Hasta nos manda fotos cada semana de sus rondines. Tengo que presumirles. Todo esto lo supe porque mis papás nos lo contaron en la cena. Resulta que mis hermanas los estaban presionando para que me exigieran abrir la casa para todos en acción de gracias. Esa celebración allá se hizo tradición familiar, aunque mi esposa y yo solo fuimos una vez en 7 años. Mi papá se negó a decirme algo porque sabía que yo iba a decir que no. Mejor se les ocurrió otro plan que, la verdad, no está nada mal. Anunciaron que ellos organizarían la reunión de acción de gracias, pero que si todos querían ir a la sierra, primero tenían que poner su parte para rentar un Airbnb. Si no se armaba, la harían en su casa o alguna de mis hermanas podía ofrecer la suya. Eso generó pleito entre mis hermanas porque la de en medio sí quería lo del Airbnb, pero la grande no tiene dinero. Ya se pasó la fecha límite, así que parece que será en casa de mis papás. En todo caso, nosotros no vamos a ir. Ellos nos pidieron no vender la casa de descanso por ahora. Les gustaría seguir yendo de vez en cuando, pero no mientras mis hermanas no acepten cómo están las cosas. Claro que todavía quisieran que algún día todos volviéramos a convivir ahí, pero sinceramente eso no va a pasar. Yo preferiría venderla y dejar todo atrás, pero si mis papás la quieren usar de vez en cuando, puedo vivir con eso. Además, seguro subirá de valor con el tiempo. Mi esposa y yo seguimos sin hablar con mis hermanas ni sus esposos. Han estado llamando de números nuevos y dejando mensajes queriendo que nos juntemos, dizque para ver cómo todos pueden usar la casa familiar. También han estado molestando a mi esposa. Por suerte, ya teníamos la costumbre de no contestar números desconocidos. La verdad, no sé si de plano no entienden la realidad o piensan que pueden manipularme para que les vuelva a abrir la casa, pero sinceramente no me importa. Por lo que me cuentan mis papás, mi hermana mayor y su esposo ya están
están dejando los contratos de arrendamiento de su SUV y camioneta grande y vendiendo las motos acuáticas y otras cosas que nunca usaron. A mi hermana le va a costar mucho, porque es bien presumida y seguro no le va a gustar andar en algo más viejo, chico o barato. El esposo de mi hermana hasta tiene un tatuaje pequeño con el logo de su camioneta. Para él, eso es todo. Francamente, es una de tantas razones por las que nunca fuimos cercanos. Mucha gente me ha dicho que convierta la casa de descanso en un Airbnb, pero la verdad no pienso hacerlo, al menos no ahora. Sé que podría sacar buen dinero, pero sería un problemón familiar y pondría muy nerviosos a mis papás, que no lo necesitan. Además, sería un relajo sacar todas las cosas personales de mis papás, y ni siquiera hay dónde guardarlas. También la casa se desgastaría más. Y aunque tuviera un administrador, igual me quitaría tiempo. Simplemente no vale la pena. Quinta actualización, mes y medio después. Esto lo escribí casi todo ayer, pero decidí esperar a calmarme para publicarlo. Y la verdad, sigo igual. Perdón si esto se siente un poco desordenado. Ha pasado tanto que ni sé cómo contarlo bien. Todo se vino abajo. Nunca imaginé llegar a esto. Las cosas ya estaban tranquilas, o al menos eso creía. No he tenido contacto con mis hermanas en más de 6 semanas. Mis papás fueron a la casa una semana y regresaron contentos. David, el administrador, ha sido excelente. Ya hizo algunos arreglos que le pedí y tiene pendiente una lista de cosas más. Normalmente manda fotos de animales o atardeceres a sus clientes, lo que casi me hace querer ir para allá. Pero el viernes después de Acción de Gracias, mis cuñados se metieron a la casa. Cortaron la cadena del portón con una esmeriladora, dañaron el portón e intentaron entrar por la puerta principal, echando a perder la chapa y rayando la puerta horrible. Al final lograron meterse por la puerta del área de servicios y una interna que estaba cerrada. Hasta forzaron la entrada al granero, quién sabe para qué. Cuando salieron por la puerta principal, los estaban esperando los policías y David, porque David recibe alertas de las cámaras cada vez que hay movimiento. Vio todo y llamó a la patrulla. Según él, mis cuñados quisieron hacerse los inocentes, pero los policías no les creyeron nada. Allá, meterse a una casa vacía es cosa seria. Normalmente son personas con problemas de adicciones quienes saquean todo. Cuando arrestaron a mis cuñados, se pusieron súper agresivos y hasta dijeron que me iban a golpear. Y eso lo dijeron frente a los policías. No fue nada inteligente de su parte. David y la oficina del sheriff intentaron comunicarse con mi esposa y conmigo para ver qué queríamos hacer, pero justo ese día estábamos en casa de sus papás y dejamos los celulares en el carro para desconectarnos y sentirnos realmente de vacaciones. Por eso terminaron arrestando a mis cuñados por todo, que, sinceramente, era justo lo que yo hubiera pedido de haberme preguntado. Desde la cárcel, mis cuñados llamaron a sus esposas, quienes obviamente se pusieron como locas. Ellas le marcaron a mis papás. Intentaron comunicarse conmigo, pero los tengo bloqueados, y hasta anduvieron buscando un abogado en la zona para sacar la fianza, lo cual no es nada sencillo en un pueblito, y menos en pleno fin de semana largo. Mi hermana mayor anda sin un peso, y ya topó todas sus tarjetas, así que si conseguían juntar la fianza, mi hermana del medio iba a tener que cubrir la de los 2 esposos. Hasta la tarde del sábado supe que seguían en el bote. Nosotros no revisamos el celular hasta ya muy noche el viernes, cuando regresábamos de casa de mis suegros. Había un montón de llamadas y mensajes de mi mamá, mi papá, David y la oficina del sheriff. De verdad, se me aguadó el día. Yo venía de buenas hasta que vi el teléfono. Mi esposa fue leyendo todos los mensajes y recados en voz alta, y para cuando llegamos a la casa ya tenía más o menos claro el panorama. Intenté tranquilizarme y dejar a un lado el coraje, pero de plano no pude. Le hablé a David y me platicó todo lo que había pasado y lo grave que estaba el asunto, cosa que solo me hizo enojar más. Terminé la noche del viernes llamando a la oficina del sheriff y les aclaré que no había ningún malentendido. Mis cuñados no tenían, ni por error, permiso de estar en mi propiedad y quería levantar cargos. No le devolví la llamada a mis papás. Esa noche casi no pegué el ojo. Me esperé hasta la tarde del sábado para hablarles. Los dos estaban súper alterados, sobre todo mi mamá. Mis hermanas los estuvieron presionando para que me dijeran que tenía que decirle a la policía que todo fue un malentendido y que quería retirar los cargos. Me negué rotundamente y les dejé claro que ni de chiste iba a hacer eso sin antes hablar con un abogado y hasta que me pagaran todo lo que costara dejar la propiedad como estaba. Mi mamá lloró un buen rato cuando colgamos y, claro, me sentí fatal. Mi papá dijo que ya era hora de un borrón y cuenta nueva, pero que ellos también creían justo que mis cuñados pagaran los daños. Todavía no he ido a la propiedad porque, la verdad, no hay mucho que hacer y seguro me voy a poner peor cuando vea con mis propios ojos cómo quedó todo. Las fotos ya están bastante feas. Espero poder ir mañana o el miércoles, aunque mi trabajo es algo que no puedo dejar tirado solo por esto, a menos que sea una emergencia. Les dejé recado a 2 amigos abogados para que me recomienden a los mejores y poder ir en serio contra mis hermanas y sus esposos. No tengo claro qué puedo hacer, pero me gustaría meterles órdenes de restricción.
Tengo guardados todos los mensajes que me mandaron. Eso podría ayudar. También estoy pensando seriamente demandarlos por el dinero que ganaron rentando el lugar. El dinero me da igual, pero quiero que se sientan realmente mal. Ahora sí, ya se me acabó la paciencia. Un par de cosas aparte. 1. Mis cuñados, ni por enterados estaban de que había contratado a alguien para estar al pendiente, ni de que ahora hay cámaras por todos lados. Mis papás sí sabían, pero no dijeron nada porque sabían que mis hermanas iban a armar más pleito. Hay letreros en la entrada advirtiendo que hay cámaras y que es propiedad privada. 2. Mi esposa ya está hasta el tope. No la culpo, se ha aguantado muchísimo, pero de plano me dijo que ya no puede más. Me avisó que deja en mis manos cómo manejar esto, pero que cree que ya es hora de que todos aprendan la lección en serio. 3. Lo más seguro es que mi cuñado mayor no tenga líos en su chamba por esto, pero el del medio tiene un permiso especial de seguridad, así que sí puede verse afectado. Ojalá eso lo haga pagar los daños rapidito. 4. David, el encargado, tiene una historia interesante. Yo pensé que era cuate de los policías solo porque todos eran del mismo pueblo, pero resulta que fue policía en una ciudad grande muchos años. Le tocó que le dispararan en el trabajo y después decidió renunciar e irse a vivir donde sus papás se jubilaron. Tiene algo de estrés postraumático, por eso siempre anda con su perro, que es un animal de servicio certificado. Sé que entre policías se echan la mano, así que por eso seguro se lleva tan bien con ellos. Yo, la verdad, no quiero volver a ver ni hablar con esa gente nunca más. Sé que va en contra de mis ganas de arruinarles la vida, pero ya estuvo. Sexta actualización, 5 días después. La verdad, no pensé que fuera a escribir otra vez tan rápido, pero han pasado un buen de cosas en estos 2 días. El jueves en la tarde, me llegó un sobre por mensajería a la oficina. Venía una carta firmada por mis 2 cuñados y un cheque de caja por $5,000. En la carta, y tengo que aceptarlo, ofrecían una disculpa bastante sincera. Admitieron que sí entraron a la fuerza, que estuvo mal, y dijeron que los 5,000 son para cubrir los daños, que si sale más me pagan el resto, y que prometen no acercarse a la casa de descanso a menos que mi esposa o yo los invitemos específicamente. Me pidieron que hiciera lo posible para que se retiraran los cargos cuanto antes, porque ambos podían perder su trabajo, y aceptaban una orden de restricción o lo que hiciera falta para que eso sucediera. La carta decía más cosas, todo en un tono súper conciliador, pero en resumen así quedó. Y sí, fue una sorpresa de aquellas, sobre todo después de cómo habían actuado antes. Yo ya tenía cita con un abogado para ver lo de demandar a mis cuñados y tramitar la orden de restricción, así que le llamé para contarle lo que acababa de recibir y accedió a verme ese mismo día, no la próxima semana como estaba planeado. Me recomendó que no depositara el cheque. Platicamos como 2 horas y me aconsejó que, tanto mi esposa como yo, llegáramos a un acuerdo de conciliación y liberación con los 4, mis hermanas y sus esposos. Me explicó que, aunque era casi seguro que ganaríamos una demanda, eso podía tardar más de 2 años, salirnos carísimo en abogados y hasta estaba el riesgo de nunca ver un peso. También me dijo que nos podíamos quedar con los 5,000 sin problema, aunque no los perdonáramos. Ahora está redactando el acuerdo, que básicamente va a ser como una orden de restricción civil. Debería estar listo para el lunes. Ya le había pedido a mi administrador de la propiedad que sacara cuánto iba a costar reparar todo el daño. Después de la junta con el abogado, le urgí que me mandara la cotización lo más precisa posible. Me la entregó el viernes y calcula que todo sale en unos 4,000, la mayoría para arreglar la puerta principal. El viernes, mi abogado se comunicó con cada uno de mis cuñados para explicarles lo que estábamos proponiendo y recomendarles que buscaran a sus propios abogados. Ambos aceptaron la propuesta. El cuñado de en medio le comentó que podían pagar los daños o contratar a un abogado, pero no les alcanzaba para las 2 cosas y además sentían que realmente no tenían cómo defender lo que habían hecho. Lo que más les preocupaba era si había manera de retirar los cargos. Por lo que entiendo, están dispuestos a hacer o firmar lo que sea con tal de que esto se termine de una vez por todas. Ese mismo viernes, mi abogado también habló con la fiscalía para ver qué tan posible era retirar los cargos. Consiguió el nombre del fiscal y le dejó un recado, pero aún no ha podido hablar con él. Cree que hay buenas posibilidades de que retiren los cargos porque mis cuñados ya pagaron y no tienen antecedentes, pero aclara que él no es penalista, así que no puede asegurarlo. También me recomendó estar listo para ir personalmente el lunes o martes a la fiscalía y pedirle al fiscal que retire los cargos. Además, me aconsejó que ni mi esposa ni yo tengamos contacto alguno con mis hermanas ni con sus esposos, sobre todo durante los próximos 6 meses, y que cumplamos al pie de la letra con cualquier acuerdo que se haga de aquí en adelante. La verdad, sospecho que este cambio de actitud tan repentino de mis cuñados viene de que ya se dieron cuenta de todo lo que podrían perder, lo que les costarán los abogados, las multas y hasta sus trabajos. Incluso existe el riesgo, aunque poco probable, de que terminen en la cárcel hasta por 120 días. Uno de ellos, como ya había dicho, tiene un permiso de seguridad en su trabajo que podría estar en la cuerda floja.
Siento que esto es su último intento por salvar su vida normal. No es la solución perfecta, pero al menos resuelve lo legal y lo económico de este desastre que me ha tenido atorado estos meses. Dudo mucho que vuelva a tener una relación decente con ellos, y la verdad, no me preocupa. A estas alturas, lo único que quiero es dejar todo esto atrás, seguir con mi vida y no volver a verles la cara nunca. Estoy agotado. Mi esposa está igual. Por cierto, recibir una disculpa por escrito fue, para mi sorpresa, algo que me movió más de lo que pensaba. Ni lo esperaba, pero sí fue importante para mí. Ya el dinero, aunque claro que no lo voy a rechazar, me parece lo de menos. Además, casi seguro que la lana salió de mi hermana de en medio y su esposo, porque el cheque de caja viene del sindicato de crédito donde él trabaja. Cuando ya esté todo firmado, pienso hacer una última actualización, probablemente solo editando esta publicación. Perdón si parezco muy detallado, pero escribir esto me ha servido mucho para procesarlo todo, y los comentarios y apoyo de la gente han sido de gran ayuda. De verdad agradezco que se hayan tomado el tiempo de opinar y darme consejos. Ojalá que nadie tenga que pasar por algo así. Séptima actualización. 5 días después. El martes en la mañana fui con mi abogado y revisamos el acuerdo. Cambiamos un par de cosas chiquitas y se lo mandó a mis hermanas y cuñados. En el acuerdo venía que tenían que pagar los honorarios de mi abogado cerca de $3,000. Eso no les gustó nada y trataron de negociar, pero mi abogado fue claro. Lo tomaban así o no había trato. Si no aceptaban, los íbamos a demandar por el dinero de las rentas, el desgaste de la casa, los daños del allanamiento, el daño emocional, lo que perdí por tener que lidiar con esto, los honorarios del abogado y lo que más saliera. Además, les dijo que yo insistiría con la fiscalía para que siguieran todos los cargos. Me comentó también que la reunión con ellos estuvo muy tensa, todos súper fríos y distantes, pero al menos firmaron y se fueron sin armar bronca. Ayer temprano fui a la casa de vacaciones a ver los daños y después a la fiscalía. Ver cómo dejaron la casa me hizo hervir la sangre. De verdad era una burla. Estaba furioso, tanto que me dieron ganas de pagar yo mismo las reparaciones solo para hacerles la vida imposible. Traté de calmarme caminando, pero no pude. Terminé marcándole a un buen amigo que me aguantó más de 1 hora en el teléfono mientras soltaba todo lo que traía. Al final me ayudó a enfocarme en lo que importa, cerrar este capítulo y seguir adelante. Sigo sin estar seguro de querer soltar todo, pero logré calmarme lo suficiente para comer algo y ya me sentí mejor. Ya después de comer fui a la fiscalía. Como no tenía cita, me tocó esperar un buen rato, pero al final me atendió el fiscal adjunto. Básicamente, como ya no quiero seguir con el caso y los cuñados ya pagaron, están dispuestos a quitar todos los cargos menos el de allanamiento, que va a quedar como un delito menor de clase 2. Ellos tendrán que declararse culpables y pagar la multa que diga el juez. También me dijeron que si se ponen difíciles con ese cargo o tratan de pelear, se les va a poner peor la cosa. El hecho de que no opusieran resistencia al arresto ayudó mucho. Si lo hubieran hecho, no les habrían quitado ningún cargo. Pasé también por la oficina del sheriff para darles las gracias por responder tan rápido y por todo lo que hicieron. Quería agradecerle personalmente a los oficiales, pero solo pude hablar con alguien de la central. También intenté buscar a David, el administrador de la propiedad, pero no lo encontré. Un par de detalles. El acuerdo incluye una cláusula de no contacto, que básicamente dice que si alguno de ellos se aparece donde estemos mi esposa o yo, o nosotros donde estén ellos, el que llegó después se tiene que ir de inmediato. No podemos tener ningún contacto a menos que sea por medio de abogados o de alguien que todos aceptemos. Ellos se quedan con lo que ganaron rentando la casa, que fue mi gran concesión, a menos que por eso yo tenga broncas de impuestos, en cuyo caso ellos se hacen responsables. Nos liberamos mutuamente de cualquier otra responsabilidad hasta hoy. Hay más detalles, pero eso es lo principal. Más tarde hoy mi esposa y yo vamos a firmar el acuerdo. Ya después de eso no podré hablar mucho sobre esto, aunque podré comentar unas cosas aquí y allá. Creo que esta será mi última actualización sobre el tema, pero trataré de responder a los comentarios. Como ya había dicho, el compartir todo esto y leer las opiniones de la gente me ayudó mucho. Ha sido clave para mantenerme más o menos cuerdo en medio de todo. Así que otra vez, gracias a todos. Octava actualización, 3 meses y medio después. Creo que vale la pena dejar una última actualización para quien le interese. Como era de esperarse, mi hermana mayor y su esposo se declararon en bancarrota bajo el capítulo 7. La verdad ya no me importa lo que les pase, ni en lo económico ni en lo personal, pero arrastraron a mis papás en su problema y eso sí me tiene muy molesto. A principios de este año, le quitaron la camioneta grandota y personalizada a mi cuñado, que era su mayor orgullo, y para acabarla de amolar, fue justo en su trabajo, así que seguro pasó una vergüenza tremenda. Ese fue el punto en que todo se vino abajo. Sin la camioneta, ahora tienen que apretujarse en un Kia que mis papás les prestaron, y con 3 chamacos apenas caben. La neta, andan en serios apuros económicos. Deben mínimo $125,000, probablemente más, solo en tarjetas de crédito con intereses por las nubes. Ni siquiera tienen patrimonio en su casa, y aparte traen encima un par de préstamos personales que casi puedo apostar sacaron con datos falsos.
A eso súmale las deudas por las motos acuáticas, los cuatrimotos y los remolques, y todavía arrastran lo que debían porque se atrasaron con el arrendamiento de la camioneta. Ni siquiera habían pagado las tarjetas o los préstamos durante meses y también debían la hipoteca. El año pasado lograron zafarse del contrato de la SUV enorme de mi hermana, pero debían más de lo que valía, así que tuvieron que juntar lana para entregarla. Además, tuvieron que aventarse el pago al abogado, la multa y los gastos de la corte por el cargo de allanamiento de mi cuñado en la casa de vacaciones. Por si fuera poco, le deben a mi hermana del medio y a su esposo la lana de la fianza y lo que les tocó por los daños de la casa. Como ya lo he dicho antes, mis papás nunca fueron unos genios de las finanzas, pero siempre fueron responsables. Ya están retirados, tienen la casa pagada y viven de la pensión y del seguro social, así que reciben más de lo que gastan y solo tienen un guardadito para emergencias. El problema es que ya se acabaron ese fondo. Retiraron su cuenta IRA, que era como de $20,000, y se la dieron a mi hermana. Con eso pudo pagar lo que debía de la hipoteca y el arrendamiento del coche, pero ahora literalmente ya no les quedó nada de ahorros. Encima, mis papás llevan varios meses pagando el súper de mi hermana y siguen pagando el seguro del coche que le prestaron. Según mi papá, mi hermana estuvo duro y dale con mi mamá durante semanas hasta que la convenció de soltar la lana. Al principio intentaron convencer a los dos, pero mi papá siempre se puso firme y dijo que no. Al final, mi mamá cedió porque le daba miedo que mi hermana tuviera que mudarse a un lugar feo, todo alejado, y que los niños terminaran mal comidos y descalzos. Mi papá está bien enojado y decir que hay tensión entre ellos es poco, pero ahí la llevan. Cuando me contaron todo, sí me agüité, aunque la verdad no me sorprendió. Me da coraje que hayan vaciado sus ahorros, pero lo entiendo. Por la ley de bancarrota aquí, al ponerse al corriente con la hipoteca, mi hermana debería poder quedarse con la casa. Traté de no decir lo que pensaba sobre todo esto y sobre mi hermana, y en general lo logré, pero no voy a negar que estoy más enojado de lo que debería. Lo peor es que ahora mi hermana y mi cuñado pueden contactarnos a mi esposa y a mí sin miedo a que pase algo de verdad, porque la única sanción por romper el acuerdo de no contacto es que podríamos demandarlos por lo de la renta de la casa de vacaciones y los daños, pero como ya se declararon en bancarrota, eso ya ni les preocupa. Ojalá nos dejen en paz, pero quién sabe. Además, mis papás me contaron que mi hermana del medio y su esposo andan mal, que él ya ni vive con ella y con los niños. Supongo que ya no aguantó esa dinámica familiar tan tóxica que causó todo este relajo. No tiene que ver directo, pero en una nota más positiva, yo ya me aventé 2 fines de semana en la casa de la montaña desde que empezó el año, uno con mi esposa y otro solo, y las 2 veces estaba nevadísimo, bien bonito y súper relajante. La verdad sí fue terapéutico. Ahora ya tiene buen internet, lo cual se agradece, y saber que David, el encargado, cuida la casa y la tiene lista para cuando lleguemos, aparte de que puede ayudarnos si nos quedamos atorados por la nieve, elimina casi todo el estrés de tenerla. Mis papás también han ido varias veces y se llevan bien con David. 9ª actualización, a 4 meses de todo esto. Ha habido varias personas pidiendo noticias, y como ya casi se cumple un año de lo de la alberca, pues me animé a escribir otra vez. Mis papás lograron superar el golpe de que mi mamá le diera su IRA y el fondo de emergencia a mi hermana mayor. En total, mi mamá le dio $45,000. Según mi papá, cuando mi mamá se dio cuenta de la manipulación, se súper enojó, peor de lo que nunca la había visto. Creo que por fin tuvo un momento de claridad. Ella y mi papá terminaron llamando a mis hermanas en una llamada a 3, y, según mi papá, todo se salió de control rapidísimo. Mis hermanas quisieron manipularlos. Mi mamá perdió la paciencia y les reclamó durísimo. Hubo muchísimas lágrimas y al final las dos colgaron. Mi mamá solo quería que aceptaran que las metieron en una bronca financiera fuerte. Supongo que fue la típica explosión familiar, pero en mi familia no suele pasar. Al día siguiente, mi papá le habló a mi hermana mayor y le avisó que iba por el coche que le habían prestado. Ella quiso discutir, pero él le dijo que no había nada que hablar. Apenas colgó, le pidió a un vecino que lo llevara, fue a la casa y se trajo el coche sin decirle nada. Mi hermana le llamó y le dijo de todo, cosas bastante feas que sí le dolieron, pero bueno, ya recuperaron el coche. Además, mi papá me soltó algo que me dejó en shock. Durante los últimos 17 años, les estuvieron dando a mis 2 hermanas una mensualidad para el súper, hasta $500 cada una. ¿Qué onda con eso? Yo juraba que sabía en qué se iba su dinero, pero ni idea. Todo empezó cuando yo estaba en la maestría y vivía en casa, y mis hermanas dijeron que no era justo que yo no pagara nada, así que pidieron lana y nunca dejaron de pedirla. Pero ya se acabó, mis papás ya les cortaron ese apoyo, y como era de esperarse, mis hermanas están que no las calienta ni el sol. ¿Quién sigue recibiendo mesada de los papás después de los 40? Por todo esto, mis papás y mis hermanas se dejaron de hablar un tiempo. No sé si ya arreglaron las cosas, pero parece que ya se hablan, aunque mis papás ya no las invitan ni a ellas ni a los niños. Yo prefiero no meterme, es su bronca. Mis papás están usando mucho la casa de vacaciones. Ahorita mismo están allá por 2 semanas, y lo más seguro es que se queden 3. Lamentablemente, mi esposa y yo no hemos podido ir más que para dar unas vueltas rápidas y dejar algunas cosas. David, el encargado que contraté,
Sigue siendo un tipazo y cuida muy bien el lugar. Notas extra. Mi hermana del medio le contó a mi mamá que la mayor llevaba casi 3 años ganando más de $6,000 al mes rentando la casa y que nunca declaró ese dinero, así que seguramente eran como 8 o 9,000 al mes. Eso siempre me va a molestar. Mi hermana mayor y su esposo todavía tienen su casa. Mi abogado revisó su caso de bancarrota y al final el juez lo cambió de capítulo 7 a capítulo 13, así que ahora tienen que pagar mucho más de lo que debían. Mi hermana del medio sigue separada de su esposo, y la verdad no sé si él ha tenido problemas en su trabajo por haberse metido a la casa, pero sigue en la misma empresa grande de defensa. Por petición de mis papás, he estado viendo lo del fideicomiso de su casa, porque quieren que yo me encargue de sus asuntos cuando sean mayores y que la casa quede segura para mis hermanas. Estoy trabajando con un abogado, pero todavía no acabamos. Mis papás me pidieron ser el fideicomisario y me dieron poder notarial total. Lo mejor de estos meses es que mis hermanas y sus esposos ya nos dejaron en paz y ni se acercan a la casa de descanso. Mi esposa y yo estamos muy tranquilos de haber regresado a nuestra vida normal y de no tener ya tantos problemas. Espero que todos los demás estén bien. 10ª actualización, 5 meses después. Algunas personas me pidieron que les contara qué pasó, así que aquí va. En agosto, mi abogado me avisó que le llegó una carta de mi ex cuñado del medio, el primer contacto que tengo de mis hermanas o sus esposos desde que los arrestaron. Era una carta larga en la que él se disculpaba y me contaba muchas cosas que pensó que debía saber. Lo más fuerte es que él y mi hermana ya no solo están separados, ya están divorciados. Él se fue de la casa y pidió el divorcio justo después de que llegamos a un acuerdo, pero lo mantuvieron en secreto hasta que salió todo el papeleo. Vendieron la casa en junio y desde entonces mi hermana vive en un departamento. Él contó que el haber sido arrestado con mi otro cuñado por meterse a la casa de descanso casi le cuesta el trabajo y pudo haberle arruinado la vida, y que fue un momento de mucha claridad para él. Dijo que la dinámica entre los 4, mis 2 hermanas, él y el esposo de mi hermana mayor, se volvió completamente tóxica, que todos tomaban demasiado y que necesitaba alejarse de todo eso. Ya ni le habla a mi hermana mayor ni a su esposo. También pidió si él, mi papá y yo podíamos juntarnos a platicar bien porque había cosas que quería decirnos en persona. La verdad no me emocionaba, pero mi esposa me dijo que valía la pena intentarlo. Le pregunté a mi papá si quería, él dijo que sí. Así que le respondí por medio de mi abogado y nos vimos a comer. Estuvimos platicando más de 2 horas y la verdad acabé agotado. El ex cuñado se veía mucho mejor. Ya no toma, está en terapia, bajó de peso y se ve en forma. Se notaba arrepentido de todo y le pidió disculpas a mi papá por haber ocultado el divorcio. Nos contó que la terapia le está ayudando mucho. Me preguntó si con los $5,000 que me mandó estaba cubierto todo el daño a la casa de descanso. Le dije que sí y me agradeció por haber hablado con el fiscal del condado. Me platicó que piensa seriamente cambiarse a otro proyecto que lo llevaría a vivir al extranjero unos años, porque necesita empezar de nuevo, aunque le preocupa no poder ver tanto a sus hijos. Y luego soltó una bomba. Al parecer, mis hermanas me han tenido coraje desde antes de que yo naciera, pero siempre lo escondieron delante de todos. Preferían cuando solo eran ellas 2. Me contó que cada vez que se juntaban y tomaban, se la pasaban diciendo que yo era el consentido, que mis papás me dieron más oportunidades y que mi éxito era por eso, que según ellas, yo no merecía mis logros. Ni mi papá ni yo entendíamos nada de eso, porque los 3 fuimos a las mismas escuelas públicas, tuvimos los mismos trabajos de medio tiempo, y de hecho, a ellas les pagaron toda la universidad y a mí no, porque yo tenía beca completa. Me dejó helado y mi papá se quedó sin palabras. Al final, mi papá dijo que nunca se imaginó que ellas sintieran eso de niñas y que ni él ni mi mamá nunca tuvieron favoritos. Todavía no lo puede digerir. Por mi parte, me da pena haber sido tan inocente, pero al menos ahora entiendo muchas cosas. El ex cuñado también nos advirtió que mis hermanas y el otro cuñado están planeando hacer todo lo posible para alejar a mis papás de mi esposa y de mí, y que van a querer usar a los nietos para presionar. Dijo que están completamente convencidos de que mis papás tienen guardado un dineral y que quieren su parte cuanto antes, y creen que yo se los voy a impedir. Eso le dio risa a mi papá porque, fuera de la casa, en realidad no hay dinero. El ex cuñado también admitió que él y mi hermana del medio rentaron la casa de descanso 6 veces a lo largo de los años. Se ofreció a pagarme lo que hayan ganado, pero le dije que ya ni al caso. También confesó que mi hermana mayor y su esposo nunca declararon al SAT lo que ganaron por rentar, pero él sí, porque no quería meterse en broncas. Después, mi papá y yo platicamos por separado con el ex cuñado. No sé de qué hablaron ellos, pero yo le agradecí por la disculpa y por arreglar las cuentas y le deseé suerte. Le dije que si algún día quería platicar de nuevo, podríamos hacerlo, aunque sinceramente no creo que pase. Tal vez debí ser más comprensivo, pero creo que agradeció que le dijera la verdad sobre cómo todo esto nos afectó. Hubo más cosas, pero ya está larguísimo esto. Después de que se fue, le pedí a mi papá si podíamos sentarnos los 3, él, mi mamá y yo, a platicar de todo esto. No era mi intención que fuera en ese momento, pero así lo entendió y le habló a mi mamá para avisarle que iba a venir. Me
me dejé llevar. Mi mamá estaba muy dolida por los planes de mi hermana de arruinar su relación conmigo y con mi esposa, y de usar a los nietos para manipular. Lloró mucho, y quería enfrentarlas en ese mismo momento, pero mi papá la convenció de esperar. También le impactó enterarse de que supuestamente yo era el hijo favorito, porque ella sentía que, al contrario, a mí me exigían más. Yo tenía horario de llegada y mis hermanas no. La verdad, ni me acuerdo mucho. Eso fue hace como 25 años. Solo como comentario aparte, mi hermana del medio terminó contándole a mis papás sobre su divorcio. Actualmente vive de la pensión que le pasa a su ex y de lo que le tocó cuando vendieron la casa. Según esto, anda buscando trabajo. La verdad es que mis papás casi no tienen trato con ninguna de las dos hermanas. Y aunque no sé si eso sea definitivo, ahorita mi mamá ya está más que cansada del tema. Últimamente se la han pasado mucho en la casa de descanso y hasta se quedaron allá más de un mes una vez. Resulta que mi ex cuñado encontró mis posts en Reddit, y aunque no le hicieron mucha gracia, reconoce que la mayoría son ciertos, aunque claro, desde mi punto de vista. No le gustó que dijera que es aburrido, pero él también piensa lo mismo de mí, así que pues estamos a mano. Total, casi ni convivimos, salvo por lo de mi hermana. Ya dejamos todo listo con el fideicomiso para la casa de mis papás y yo quedé como fideicomisario. Honestamente, todo esto me ha pegado mucho en lo emocional y por eso decidí regresar a terapia. Ya había ido antes por cuestiones de estrés. Llevo rato y la verdad sí me ha servido bastante. Mi terapeuta cree que, por ahora, está bien que mantenga mi distancia con mis hermanos, pero me recomienda que no cierre la puerta a futuro. Les deseo de corazón una muy feliz Navidad a todos.